Hoy vamos a enfrentar un reto en un Redmi 9A que no enciende, le damos power y vemos que no vibra y no hace nada en la interfaz. Luego lo llevo a la fuente de alimentación, lo conecto con un cable y le doy power y veo que oscila entre 24 a 49 mA. Conecto el cable USB y configuro a 5.2 volts y veo que consume 600 a 700 como si intentara cargar, pero no muestra nada en la pantalla. Pero cuando desconecto la batería se queda consumiendo 300 mA, ahí ya tenemos una falla. Cuando reviso como lo dejé anteriormente, solamente sin batería, acá está la batería desconectada y con el cable de carga, el flash conectado, calienta solo el PMIC en la parte superior. Este equipo le han cambiado varias veces el PMIC, ya van 2 veces que le cambian el PMIC, pero sigue con la misma falla. Entonces lo que hicimos fue medir alrededor todos los capacitores, comenzando por ellos para ver qué se encuentra extraño, y la única diferencia que hay es que en un capacitor que va acá cerca a la memoria está muy bajo el valor. Acá en inversa está en 30 este capacitor, que está en esta parte y tiene alimentación con la memoria más el CPU. Cuando tomo una board de referencia para poder explicar mejor acá el caso, veo que es de 250, o sea que sí tenemos una anomalía en esa línea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a inyectar tensión a esa línea y vamos a ver directamente quién calienta, si el PMIC o si la memoria o el procesador. Este de acá sería el capacitor que deberían de medir si tienen una falla similar. Yo me rehúso a cambiar otro PMIC porque resulta que ya han cambiado 2 y no quiero caer en esa trampa que me está mostrando la cámara térmica. Lo que hicimos es lo siguiente: el capacitor que encontramos con una alteración en su caída de tensión, le hemos inyectado tensión, el otro lo hemos soldado a tierra y hemos configurado la fuente a 1.8 y 500 mA para comenzar. Si no me muestra quién es, subo hasta 1 ampere. Comienzo a darle a la fuente y veo que se calienta la memoria en todo el centro. Y acá el CPU no se calienta, le doy la vuelta para ver al PMIC y el PMIC está tranquilo. Y el PMIC no es, aun cuando lo han cambiado 2 veces, porque él no es el culpable, se calienta porque cuando esta memoria pide corriente y tiene una fuga, el PMIC trata de sostener esa fuga de corriente y por eso él se calienta switchando a una frecuencia de máximo consumo. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar la memoria para ver si el consumo se va y la línea se estabiliza. Limpio la epóxica alrededor de la memoria RAM con aire caliente a unos 220 grados, luego a 380, 390 comienzo a extraer la memoria RAM con mucho cuidado y luego aplico flux, limpio con el cautín y la malla para desoldar, limpio con el hisopo, luego con el cepillo todos los residuos y termino puliendo para la foto con el pañito. Luego mido sin la memoria y veo que se estabilizó la línea, si era la falla de RAM. Ahora tengo que saber si la memoria RAM está en corto. Como no tengo el plano a la mano, lo que hago es confirmar a dónde hace contacto esta línea. Esta línea hace contacto a este condensador. Y este condensador hace contacto, sería lo mismo, aquí a estos 2 puntos. Entonces tomo la memoria, que iría así, le doy la vuelta, damos la vuelta y serían estos 2 contactos de acá. Y busco ahora una tierra, empiezo a buscar por ahí una tierra y encuentro que aquí la tercera es una tierra, o sea que esta tercera es GND. De ahí pruebo continuidad acá y vemos que ahí corto, la falla es la memoria RAM. Conseguimos la memoria RAM de otra tarjeta donante y la extraemos para luego instalar. Me doy cuenta que no cuento con el stencil para esta memoria RAM. Por alguna razón, de todos los stencils que busqué, ninguno se adapta a la separación de estas esferas. Entonces tengo que hacerlo de forma manual. Por eso ya apliqué flux y ahora estoy esparciendo una mínima cantidad por todos los pads para que luego tenga que usar esferas sobre él. Recuerdo tener unas esferas de 0.35 milímetros por ahí guardadas de hace años y vamos a ver si tenemos buen resultado. Iniciamos la labor, que es bastante tediosa, es tomar cada esfera del tarrito y ubicarla sobre el pad lo más alineado que pueda.
Comenzamos con este reto, el cual llevo muchos años sin hacerlo, ya que los stencil por lo general los encontramos todos, al menos stencil universal. Cada sección es de 50 esferas, acabo de completar 100 esferas instaladas sobre la memoria RAM. Luego empezamos en el otro bloque, 150, y terminamos en la última sección para realizar 200 esferas instaladas sobre la memoria RAM. Esperemos que esta sea la falla y podamos tener un buen resultado y entre todos aprendamos algo. Así han quedado todas las esferas después de alineadas. Uso esta precalentadora que me regaló el amigo Leo de México. Vamos a ver cómo nos va con ella. La ubico ahí. Espero que llegue a 180 grados. Y empiezo a mirar si alguna esfera se quiere mover, la alineo, pero todas quedaron perfectamente. O sea, cada una de ellas solitas se acomodaron. Aplico más flux para poder hidratar ese estaño y que se adhiera perfectamente a los pads. Y veo que la técnica fue muy efectiva, pareciera que fuera muy profesional haciéndola y de verdad que es primera vez que uso este método. Ha quedado muy bien el revalin, ahí lo pueden observar. Entonces tomamos la tarjeta que necesita esa memoria, aplicamos flux, luego con un cotonet ayudo a distribuir el flux sobre esa superficie, acomodamos la memoria RAM según la guía, calor y listo. Como intento encender el equipo después del cambio de RAM y seguía con un comportamiento extraño en la fuente, lo conecto de nuevo a ver cómo carga y carga de forma incorrecta, carga 760 mA y cuando desconecto sigue consumiendo. Reviso con la cámara térmica, calienta el circuito de carga y también el PMIC. Este es el peor error cuando alguien está estrenando cámara térmica, de que todo lo que calienta lo cambia. Hay que mirar por qué calienta el circuito de carga y el PMIC y aún se han cambiado en anteriores veces y sigue presentando el mismo comportamiento. No quiero caer en el error de estar cambiando PMIC y circuitos de carga solo porque calienta, entonces me consigo una tarjeta donante, le bajo todo, RAM, CPU y memoria y veo que después de Power solo consume 41. Ya con eso tenemos algo claro. Luego conecto esa tarjeta buena, sin CPU, sin memoria y sin RAM, a cargar y veo que carga entre 400 mA y la otra que nosotros tenemos solo con CPU carga a 700 mA. O sea que muy probablemente tenemos una falla en el otro CPU. Quizás se cometió un error al interpretar la falla inicial. Como no quiero quedar con dudas, lo que hago es hacerle revalin a ese CPU que tenemos ahora en cuestión. Le aplico el estaño de 183 grados, el stencil universal, la base imantada en la parte de abajo para que se sostenga el stencil. Luego retiro, limpio las esferas que sobran y vamos a soldarlo. Dije, quizás fue que se pasaron de calor y alguna esfera se había unido debajo del CPU y por eso tenía la falla. Por eso soldé nuevamente el CPU en esa tarjeta que estamos tratando de reparar. Como siguió haciendo la misma falla, volví a tomar ese CPU. Le hice revalin, lo llevé a la tarjeta donante, la que tenía que sé que se enciende. Cuando le soldé ese CPU hacía 22:48. Entonces ya sé que el CPU está fallando. Cuando reviso el comportamiento de carga con ese CPU que creemos que está dañado, veo que el equipo sube a 650 mA y calienta mucho el PMIC. Por eso se cometieron muchos errores. Yo creo que solo era la RAM. Cambiaron 2 veces PMIC, circuito de carga y tal vez inyectaron tensión de más y quemaron al CPU también. Vuelvo a tomar la tarjeta que estoy tratando de reparar, que le encontré la RAM dañada. Allá atrás está la tarjeta que le soldé el CPU que tiene esa alteración en consumo. Lo que voy a hacer es soldar un CPU de un donante a esa tarjeta para quitarme la duda de si el diagnóstico por RAM estuvo efectivo. Así van las cosas. Esta labor que le acabamos de montar el CPU que habíamos diagnosticado por RAM, que le cambiamos la RAM y que empezó a tener unos comportamientos diferentes. Esta es la tarjeta que sí encendía y que yo usé para montar el CPU de esta tarjeta que estábamos tratando de reparar y ahora quedó con el comportamiento como la trajo el cliente. O sea que esta originalmente tenía falla de RAM, pero por alguna locura mataron al CPU tal vez tratando de buscar la falla. Y ahora ya bootea diferente y intenta encender. Ahí vemos Redmi, Android, con otro CPU diferente y otra RAM y acaba de entrar en modo recovery. Reseteo toda la información de la memoria porque al detectar otro CPU no quiere encender, pero él vuelve a recovery porque tengo que modificar el board ID.
Espero que en este día haya dejado algo de aprendizaje este equipo. Recuerden que yo ya hago videos de forma educativa y no si el cliente paga o no paga una reparación. Para mí es un reto para ayudar a la comunidad y poder saber cómo ellos se enfrentan un caso y por qué se bloquean en algunos momentos. Si este video para usted es importante, no olvide compartir. Si usted sabe de software, déjame en los comentarios qué debo hacer para que el equipo logre encender a la interfaz del usuario. It's caught in the crossfire.